Hola, muy buenos días a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien y que estén disfrutando de este ciclo de conferencias magistrales al cual se ha denominado Pensamiento Crítico e Inteligencia Artificial. Agradecemos la presencia de la comunidad universitaria, especialmente a los profesores de nivel medio superior, superior y posgrado que nos acompañan en esta sesión. Estamos conscientes de la importancia de su participación en las actividades de las jornadas académicas para mejorar su práctica docente, sobre todo en entornos que cada vez cambian con mayor rapidez. Yo soy Liliana Martínez Venegas, soy profesora e investigadora de tiempo completo en el Bachillerato 33 y en esta ocasión tendré el gusto de fungir como moderadora de esta conferencia. Me es muy grato presentar al doctor Pablo Romero Ibáñez, quien impartirá la conferencia magistral titulada Habilidades y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en el aula. El doctor Pablo es pedagogo, investigador, escritor y consultor internacional en educación, con una amplia experiencia en el acompañamiento y transformación de procesos pedagógicos en instituciones educativas y universidades de América Latina. Es especialista en didáctica, currículo, evaluación formativa, administración pedagógica y cultura de la paz, áreas en las que ha desarrollado aportes significativos a nivel institucional y académico. Cuenta con una sólida formación interdisciplinaria que integra educación, teología, filosofía, semiótica, arte y bioética, siendo magíster en bioética con tesis meritoria. Ha recibido el doctorado honoris causa en educación y cuenta con certificación internacional en el modelo educativo de Finlandia, particularmente en desarrollo curricular, evaluación para el aprendizaje y formación docente. Es autor de más de 117 libros sobre pedagogía, didáctica y evaluación formativa, entre los que destacan cómo liberarse de una educación equivocada y didáctica esencial. Actualmente asesora universidades y sistemas educativos en distintos países de la región, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la transformación pedagógica contemporánea en América Latina. El currículum de doctor es muy amplio, pero lo vamos a dejar hasta aquí para agradecer profundamente al doctor Pablo Romero Ibáñez por acompañarnos. Y bueno, doctor Romero, a nombre de nuestra comunidad, sea usted bienvenido y le cedemos el uso de la palabra. El tema de que está relacionado con las habilidades, las estrategias acerca del pensamiento crítico es un tema que hoy se está abordando mucho y más con la incidencia del campo de las, el desarrollo de las tecnologías y de la inteligencia artificial. Nunca tuvimos una época en la que hay tanta duda acerca de lo que escuchamos, vemos y leemos. En ese sentido, cada vez se hace mucho más importante eh, pues el desarrollo del pensamiento crítico tanto en el sistema escolar, universitario, en la familia y, por qué no, en el mismo estado en el que habitamos. Esto de que un estudiante nuestro sea capaz de analizar y sea capaz de criticar no es un asunto arbitrario y no tiene que ver con la sola sensación de que veo algo y lo puedo juzgar de inmediato. Esto tiene que ver con aprenderlo. Es decir, los padres de familia, mamá y papá, no traen a este mundo un niño analítico y crítico. No, eso es algo que se aprende. Y de ahí la responsabilidad social que tenemos los que nos llamamos profesionales de la educación, no importa del área. ¿Se acuerda que tuvimos una época en la que el pensamiento crítico y todo esto de la capacidad de análisis, de afinamiento de la percepción, lo trabajaban áreas privilegiadas como la filosofía, la sociología y, bueno, en esencia las humanidades en el sistema escolar y universitario? Hoy no. Hoy al fin hemos entendido que el pensamiento crítico es de responsabilidad de todas las áreas. O sea que el desarrollo y la capacidad de analizar y de criticar ahora está inserta en todas las asignaturas o materias del sistema escolar, y en el campo universitario necesitamos que esté inserto en todas las carreras y en todos los módulos, asignaturas versus materias, como se deseen llamar, que estén aplicadas en en todo lo que estudiamos. ¿A qué me estoy refiriendo? Que hay dos realidades esenciales hoy eh,
que se necesitan trabajar todos los días, no de vez en cuando, todos los días, tanto en el sistema escolar como universitario. Y me estoy refiriendo a qué? Me estoy refiriendo a la capacidad de analizar y criticar una realidad y la capacidad, ¿verdad? La capacidad de proponer, de crear, de innovar. De hecho, seguro ustedes han escuchado algunas entrevistas de presidentes como Amazon y los que lideran todo este rollo de la construcción de inteligencia artificial y de tecnología, cuando les preguntan que cuál es la única profesión que no va a desaparecer y dicen, pues aquella que tiene dos componentes, inventor y análisis. Es decir, que las personas que son capaces de analizar la realidad de manera crítica y además son capaces de proponer, de idear, de transformar, de inventar algo, son las que más están sobreviviendo en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque las actividades operativas rutinarias cada vez más son reemplazadas por el campo de lo digital, de lo tecnológico y de la inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, se torna de vital importancia que el pensamiento crítico, eso de lo que llamamos filosofía, ya no sea simplemente una asignatura, una materia, un área, sino que esté insertada en las diversas áreas. En mi experiencia, cuando estuve formándome en Finlandia, ¿qué observé? Observé que la filosofía es transversal en todas las áreas. Me hablaba casualmente con un profesor de filosofía allá en Finlandia y me decía, mi trabajo ya no tanto es dar filosofía, sino asesorar a todas las áreas, a todas las asignaturas y materias, para que la filosofía esté en las matemáticas, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, esté presente en las artes, en la educación física. Es de lo que más me impresionó. Esto no lo leí en internet ni en ningún libro. No, esto lo viví yo directamente. Lo vi, lo olí, lo toqué y pude interactuar con los que lideran el proceso de asesoría allá en Finlandia. Y eso me pareció de las cosas que hay que tomar para nuestros sistemas educativos en América Latina. Yo no soy partidario de estar copiando modelos de otros contextos, porque soy un convencido de que el desarrollo de una nación no se produce de afuera hacia adentro. El desarrollo de una nación se produce de adentro hacia afuera. Si se tiene que producir de adentro hacia afuera. Pero eso suena muy bonito en palabras, pero vayamos a implementarlo y verá que no es tan sencillo, porque eso exige mayor preparación, mayor apertura mental de parte de los que estén liderando esos procesos de transformación educativa en una nación. Entonces, voy a empezar por decirles que si queremos activar el pensamiento crítico tanto en el sistema escolar como en el sistema universitario, es clave que empecemos por transformar las metodologías, la estructura curricular, las intenciones y todo eso que hemos llamado práctica pedagógica. Es decir, una forma adecuada de empezar la clase no es dictando clases. Bueno, eso ha ido desapareciendo, pero todavía quedan colegas que lo hacen, ¿verdad? Una forma acertada es iniciar con la pregunta y no con respuestas que nadie ha pedido. Y esto de empezar con la pregunta activa enormemente la capacidad de incertidumbre, de interrogación, de análisis y de crítica, porque la pregunta siempre va a ser un detonador y un activador del pensamiento crítico. Y aparte de la pregunta, es importante traer elementos, llámense mitos o neuromitos, que pongan a pensar a nuestros estudiantes. De vez en cuando, si no traes un mito, un neuromito, trae a la clase una historia de vida cuestionadora, trae un dilema, ¿verdad? Y eso ahora sí que es fácil, porque
pedirle esto a un docente hace 10, 20 años, wow, era injusto. Y alguien dice, ¿y por qué injusto? Porque, a ver, el hombre se le iba a ir todo el fin de semana preparando una clase o posiblemente toda la semana preparando una clase, buscando toda esta información. Ahora no, ahora toda la información la tenemos en fracciones de segundo con el uso de la inteligencia artificial. Tenemos acceso a todo lo que necesitamos. A ver, necesito para mañana un dilema que tenga que ver con cuestionar la manipulación genética, ya sea un mito o un neuromito, y ¡pran! Le dices a la IA y ¡pran! Te lo da de una. Y luego ya vas a IA especializadas como Perplexity o Fact Checker, donde puedes verificar la veracidad de esa información e irte 100% seguro de que que la información que llevas es objetiva y está verificada. Entonces uno encuentra mitos como, por ejemplo, neuromitos como de que solo usamos el 10% del cerebro. Les encanta, a los estudiantes les encanta ese neuromito, sobre todo porque está en películas como Lucy y en muchas películas más, y en la literatura y en la internet, en Google, etcétera. Y cuando llegamos y desmitificamos de que eso no es cierto y damos los datos científicos de quienes han desmitificado tal neuromito, los estudiantes realmente se emocionan, se excitan y les abre uno el apetito a buscar en otras fuentes. Siempre una clase debe estar dinamizada, y esto sí que es una estrategia clave, en la interacción con diversas fuentes. No puede hablarse de pensamiento crítico en un contexto, ¿verdad? En un contexto donde prima una supuesta verdad de un adulto, llámese docente o algún conferencista que se invitó. No, eso nos ha hecho demasiado daño. Necesitamos que la escuela de hoy, la universidad de hoy, active procesos de trabajos multifuentes, es decir, que los estudiantes tengan acceso a múltiples fuentes y haya debates basados en la argumentación y en la evidencia. Porque cuando hablamos de pensamiento crítico, entonces habría que preguntarse qué estamos entendiendo por eso. Pues tiene que ver con ese conjunto de habilidades que tiene el ser humano de comprender una situación para entrar a una confrontación de fuentes y así vivir una experiencia de análisis, de evaluación, de reflexión de forma objetiva y lógica sobre un evento, un fenómeno, una información o un texto con el que se está interactuando. Entonces, el pensamiento crítico siempre está atado a la capacidad de comprensión de un evento, de inferencia, de análisis, ¿verdad? De razonamiento estructurado y fundamentado, desarrollando conexiones entre ideas, reconociendo contradicciones y no aceptar dogmas ciegamente. De hecho, todo pensamiento crítico, toda persona que evidencia su pensamiento crítico, vive una experiencia intelectual disciplinada que le permite tomar decisiones informadas y solucionar problemas, impulsando así la curiosidad, la duda y la construcción pues, de una nueva propuesta. Si en nuestras sociedades latinoamericanas, que tanto me preocupa lo que sucede en nuestro continente, formásemos más en el análisis, el pensamiento crítico, pues no tendríamos que irnos a los golpes o darnos en la jeta porque el otro piensa diferente a mí y no tolero. No tendríamos que ver hogares destruidos, amistades destruidas por ideologías políticas o religiosas o de diversas representaciones culturales. No, por el contrario, disfrutaríamos una conversación, disfrutaríamos el arte de interactuar y discernir con alguien que no piensa igual a mí. Eso debería ser un disfrute, pero es que no hemos empezado la tarea. Y la tarea para desarrollar el análisis y el pensamiento crítico en los contextos educativos y hogares, escuela y universidad, tiene que empezar por una formación intencionada en la aceptación, la comprensión con sentido de la diferencia y de la diversidad cultural ideológica. Es decir, basta ya de ver
la diversidad ideológica y cultural como un enemigo. Necesitamos ver, entender la diversidad como una realidad natural del ser humano, porque lo es. Nadie aquí podría negar que la mayor riqueza del universo, ya ni siquiera estoy hablando del planeta Tierra, estoy hablando del universo, incluyendo pues a nuestro granito de arena, planeta Tierra. La gran cualidad, lo que caracteriza a nuestro universo es la diversidad, pero curiosamente es la incomprensión de la diversidad lo que nos ha alejado del otro, del amigo, de la pareja, del compañero de trabajo, del colega, cuando es lo que nos debería unir. ¿Por qué en instituciones educativas escolares y universitarias se invita tanto a los estudiantes a trabajar en equipo? Yo me inscribí en dos doctorados, un doctorado en inteligencia artificial y otro en investigación científica, por mera curiosidad, bueno, y por disfrute, porque a mí me encanta estudiar, ya terminé mi trabajo, mis hijos ya son todos profesionales y bueno, creo que tengo derecho ahora a regalarme doctorado y regalarme academia. Y, y que he observado que en todos los estudios que he hecho y los que sigo haciendo actualmente, siempre y cada vez más se pide trabajar en equipo. ¿Y por qué se pide trabajar en equipo? Para comprender, crecer y enriquecernos con la diversidad. Cuando tú trabajas yo con yo, podrías estar convencido de tu video y escribes libros. Y vaya, yo que soy autor de 117 libros, he escrito libros de manera individual y de manera grupal y admito aquí en público que cómo me gozo haber escrito libros y desarrollado investigaciones en grupo, siempre en equipo, por más que tú consideres a un colega no tan formado como tú, es increíble. Siempre tiene una idea, tiene un argumento o tiene una experiencia de vida o algo que contarte que te enriquece o que te confronta o que te cuestiona y que te hace pensar dos, tres y cinco veces aquella idea de la cual estabas convencido de que así es. Entonces, a- a- para levantar estrategias del pensamiento crítico en el ámbito escolar y en el ámbito universitario, es esencial empezar por lo que acabo de plantear, comprender la diversidad, comprender que la diferencia es la mayor riqueza que se nos ha dado. Si eres creyente, pues la mayor riqueza que Dios nos ha dado. Y si eres ateo, antropomorfo profano, pues es la mayor riqueza real del universo y de todas las especies y de los seres vivos. No existe una mariposa, existen miles de especies de mariposas. No existe una rana, un sapo, existen miles de especies de sapos y de ranas, bueno, y de todas las especies, pero hablo de mariposas y de sapos porque les está hablando una persona que vive en Colombia y mi país se caracteriza por ser un país de sapos, o sea, de muchas especies de rana. O sea, en mi país abundan cientos de especies de rana y cientos de especies de mariposas. Somos de los países más ricos en el mundo en especies. Entonces, ¿cómo es que no existe un amarillo, un azul, un verde, un rojo? Existen valoraciones tonales de cada color. A ver, los impresionistas en el siglo XIX demostraron que por lo menos hay 6.000 valoraciones tonales del azul, del verde, del violeta, del rojo, del naranja. Para ahí. Pero luego llegó el mundo de las tecnologías y se demostró que hay 8 millones de pinceles de cada color. ¡Wow! Cosa tan impresionante. 8 millones de naranjas, de rojos, de verdes, de azul. Espera, espera. Pero es que llegó ahora la inteligencia artificial y los estudios ahora están demostrando que es incontable las valoraciones tonales de cada color. Bueno, y para mí, ¿eso qué tiene que ver con el pensamiento crítico? Todo, absolutamente todo. Nada existe en abstracto y como único. O sea, ¿qué estoy planteando aquí? Que necesitamos comprender que si existen infinitos colores de cada color y miles de especies de cada insecto, ¿cómo es que no puede existir infinitas formas de ver, percibir la realidad y de pensar el mundo y de comprender lo que percibimos? En estos días estaba viendo revisando unos microvideos para esta charla
no tanto para mostrárselo a ustedes, sino me estaba sensibilizando. Y veía un video de un filósofo que hace pasar a dos profesores, perdón, sí, porque él está trabajando con gente ya adulta, a pasar a dos jóvenes y les pregunta, ¿de qué color es esta esfera? Y el uno dice, negra. Y el otro le dice, oye, pero a ti te gusta confundir las cosas, es obvio que es blanca. Y dije, ya, yo te conozco, siempre llevándome a la contraria, que es negra. Y el otro es blanca. Bueno, finalmente el docente los detiene y les dice, esperen un momento, esperen un momento, esperen. Eh, los voy a cambiar de posición. El uno estaba en la izquierda y el otro en la derecha, ¿sí? Y la esfera estaba en la mitad. Los cambió de posición, pero les vendó los ojos y luego les abrió los ojos. Ahora vuelvan a mirar la esfera. ¿De qué color es? ¿Mm? El que decía negra vio que era blanca y el que decía que era blanca vio que era negra. Claro, la esfera estaba dividida en dos. La mitad era negra y la otra mitad era blanca, solo que no te colocaba en una posición que no te permitía ver el otro color que estaba al otro lado de la esfera. ¿Esto qué quiere decir? Tiene múltiples conclusiones que podemos sacar y tiene que ver con que un mismo objeto puede ser visto de diversas formas y percibido de manera diferente. Pero ¿qué nos podría ayudar a acercarnos un poquito a la verdad? Porque en esencia hoy sabemos que nadie tiene la verdad. Entonces alguien dirá, de los que me están escuchando, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que poseemos son fragmentos, pedacitos de verdad. Es decir, que lo que yo estoy exponiendo hoy, en una charla esta tan corta, pues a ver, es como imposible yo poderles exponer todo lo que quisiera exponer, las herramientas, los instrumentos, las técnicas, los métodos. Entonces estoy haciendo un ejercicio inicial de sensibilización. Pero podemos hoy dejar claro algo, que toda la realidad, cada objeto, el objeto más mínimo, puede ser percibido de diferente forma y no quiere decir que el otro es tonto o ingenuo. Y no quiere decir que tú eres el más inteligente de la sala. No, no. Lo que quiere decir es que hay múltiples puntos de vistas, percepciones y formas de ver la realidad. Un paréntesis. Obvio que hay personas que pues ya están enceguecidas, ya sabemos, no ven más allá de sus narices. Obvio que hay personas que están comprometidas con cuidar una lonchera. Bueno, yo entiendo todo eso, pero más allá de ese paréntesis que hago, porque más de uno me va a decir, no, pero yo conozco gente que es retrógrada, que es cerrada. Sí, 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 pero de eso no estamos hablando acá. Estamos hablando, concentrándonos en que dentro de la interacción regular del ser humano existen múltiples formas de percibir la realidad, que si yo entiendo eso y además entiendo de que el mundo es diverso y de que todo lo que me rodea es diverso, porque si hay tanta variedad hasta de maíz pira o crispetas, como le llaman en mi país, tanta variedad de colores, tanta variedad de especies, obvio que también hay variedad de realidades, de ideologías, de concepciones y de formas de percibir la realidad. Pero ¿cómo construimos una mejor sociedad con tanta variedad y tanta diversidad y tanta diferencia y pues trabajando una cosa que se llama divergencia? La divergencia no es lo mismo que la diversidad y la diferencia. La divergencia es la capacidad que tiene un ser humano de percibir la diversidad y la diferencia con naturalidad y no angustiarse, no estresarse por tal realidad. Volvamos, por ejemplo, a lo que planteé. ¿Por qué no empezamos las clases desmitificando mitos y neuromitos o con historias de vida que pongan a pensar a nuestros estudiantes en vez de empezar con la lección del día con carreras? Porque permite que nuestros estudiantes inicien el día dudando, pensando, cuestionándose. Lo ideal de un ensayo, ¿cuál es? Por eso un ensayo nunca es un tratado. Una clase debería ser un ensayo, no un tratado. Los tratados dan todo por concluido. Los ensayos nunca dan nada por concluido. ¿Qué caracteriza un verdadero ensayo? Que es la fusión perfecta entre la literatura, el arte, la técnica y la ciencia. Y cuando tú terminas de leer un ensayo, tú terminas con hambre, con apetito y con ganas de seguir leyendo sobre el tema del ensayo. Esa es la esencia de un ensayo. Pues esa debería ser la esencia del desarrollo de una clase. Terminar con apetito, un apetito interminable.
Cuando un educador, un profesional de la educación logra eso, wow, estamos hablando de que está en la cima, en la esencia del ser maestro. Es decir, nuestros estudiantes al finalizar la clase deberían terminar con un gran apetito de saber y entendiendo que el maestro solo trajo un fragmento, un pedacito de verdad, como el que estoy trayendo hoy, un pedacito, un fragmento de verdad, que al unirse con los fragmentos de los demás que están en la sala, nos acercamos a construir un fragmento mayor de verdad, no la verdad, pero sí un fragmento mayor de verdad, lo que nos permitiría vivir con mayor tranquilidad. Hay una obra que casualmente este mes la lanzo, se llama Cuatro Pilares Esenciales en la Educación del siglo XXI. Bueno, en esa obra hablo de que los cuatro pilares esenciales, voy a parar aquí un momentico y espérenme un segundo y voy a compartir mi pantalla un momento. A ver, listo, voy a compartir acá para mostrarles algo. Habilidades y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico. Bien, bueno, para los que quieran seguir profundizando algo más en todo este tema, que he hablado bastante sobre el pensamiento analítico y crítico en YouTube, pues mi canal de YouTube es Pablo Romero Ibáñez. Bien, entonces, hay cuatro pilares esenciales que necesitamos desarrollar en el contexto escolar y universitario y en el hogar y en nuestra sociedad. Y es comprender, pensar, hoy estamos hablando solo del segundo pilar, pensar, innovar y desarrollo humano. Entonces, ¿qué sucede? Que el mito o neuromito del que les estoy hablando, o de la historia de vida, o del dilema que traigo a clase, es para invitar al estudiante a que comprenda la complejidad del mundo en el que habita. Él había escuchado que solo usamos el 10% del cerebro, pero ahora unos científicos dicen que eso es falso y que las películas Lucy 1, y ya viene ahora Lucy 2, este año la estrena, donde ponen a Morgan Freeman exponiendo que, wow, si el cerebro humano lograra utilizar el 20%, el 30%, eso sería algo inimaginable, podríamos mover objetos, podríamos volar, podríamos manejar la mente de los demás. Eso es falso, eso es solo mito y cine, ¿verdad? Mm, Porque todos ustedes que me están viendo y escuchando en este momento están usando todo su cerebro, solo que hay personas que no pueden usar más allá de su cerebro por numerosas causas que tienen que ver con su formación, que tienen que ver con su contexto, que tienen que ver. Una persona entre más ha leído, más ha viajado, más se ha nutrido, más ha experimentado, innovado, más ha equivocado y se ha levantado y ha entendido sus equivocaciones, pues es una persona con mayor capacidad de comprensión y de entendimiento. Hay dos sujetos que son profesores de química y los dos se van para una conferencia. Mira cómo funciona la memoria. Y resulta que el sujeto A es un profesor de química que ya le dijeron sobre el tema que es manipulación genética. Los dos saben qué es manipulación genética y saben lo básico. Pero el profesor B decidió leer más sobre manipulación genética. Pero a pesar de que leyó mucho sobre manipulación genética, el conferencista va a hablar de algo que ninguno de los dos ha leído. Solo que el profesor B se tomó la molestia de leer más sobre manipulación genética. Los dos nunca han escuchado la conferencia de manipulación genética. Nunca, nunca la han escuchado. Pero ¿qué pasó? Que el profesor B, como ha leído más sobre manipulación genética, empieza como a gozarse más la conferencia y a comprender mejor e incluso está en capacidad de plantear preguntas que al de A no se le ocurren. Y no es que B sea más inteligente que A, es que B contiene mayor información en su cerebro que A, aunque los dos tienen la misma carrera. Así funcionan los procesos de aprendizaje. Es decir, que entre más haya uno leído sobre algo, más haya uno aplicado, experimentado sobre algo, y luego se va a una conferencia de un erudito, de un científico, pues tendrá mayor capacidad de comprensión que los demás. No es porque sea más inteligente, eso es así. Es como cuando tú te pones a prepararte con el Tangram, venden hasta el libro del Tangram para armar figuras, casas, helicópteros, personas y toda la cosa. Y alguien arma arma todas las figuras con el Tangram casi que con los ojos cerrados. Igual pasa con el que hace crucigramas, sopas de letra y lo hace tan rápido y el otro dice, wow, qué inteligente eres. No, no, qué inteligente eres, estás entrenado. Es decir, tú te puedes entrenar en lo que desees. Cada vez la neurociencia, la neuropedagogía, la neurobiología y ahora la neurodidáctica lo explican mejor.
Recordemos que la neurodidáctica es un campo de estudio interdisciplinar que fusiona la neurociencia con la pedagogía cognitiva, la psicología y la didáctica para comprender no cómo funciona el cerebro, no, para comprender y explicar cómo aprende el cerebro para así diseñar herramientas, técnicas, estrategias e instrumentos, ¿verdad? Que se puedan aplicar en el desarrollo del aula de clase. Pues resulta que la neurodidáctica, wow, es un campo que está colaborando fuertemente en esto de construir habilidades, estrategias, técnicas, métodos y herramientas para el desarrollo del pensamiento analítico y crítico. Entonces, no se puede trabajar el pensamiento crítico si no aseguramos la comprensión. ¿La comprensión de qué? La comprensión de lo que percibimos en nuestra realidad cotidianamente, la comprensión de la diversidad, de la diferencia, la comprensión de la riqueza del mundo en el que habitamos. Miren, se lo juro con la mano del corazón y la razón. co- No toda la vida he aceptado la diferencia y la diversidad, pero desde que empecé a trabajar, y eso que yo estudié teología, filosofía, bioética, y lo que más me formó ni siquiera fue la teología, la filosofía, la bioética, lo que más me formó fue trabajar fuertemente en entender la diversidad y la diferencia. Llevo en esos 7 años trabajando en eso y siento que desde que tomé muy en serio el entender la diferencia y la diversidad, primero tengo mayor calidad de vida, mayor paz, mayor tranquilidad, ya no me enojo fácilmente. Yo me enojaba fácilmente con una persona que no pensaba igual que yo. Ya enseguida me preparaba ¿a qué? A debatir. Aquí se armó la grande. O sea, no podía tolerar que otro pensase diferente. Oiga, ¿qué cosa? Hoy la persona puede decir, para mi concepto, la mayor tontería del mundo y eso no me estresa, porque llevo 7 años estudiando fuertemente la diversidad y la diferencia. Y vaya que sana mucho. Cuando tú entras a ese proceso de comprensión, te queda más fácil pensar, te queda más fácil argumentar y evidenciar, porque argumentar sin evidencia es algo vacío. Lo que le da soporte a un argumento, y eso hay que enseñárselo a un niño desde pequeño y mucho más a un estudiante universitario, lo que da mayor soporte al argumento es la evidencia, la prueba. Si el mundo funcionase siempre así, con argumentos y evidencia, la verdad tendríamos un mejor mundo del que tenemos y cometeríamos menos injusticia y pues diríamos menos tonterías. En este proceso de comprender, pensar, innovar y desarrollo humano, que es lo mínimo que un ser humano debe aprender en su existencia, a ver, no sería posible adquirir ese pensamiento crítico entonces sin la comprensión y sin la aplicación y el aprendizaje de métodos para el análisis, métodos para la crítica. Es decir, no podemos caer en lo que un profesor cayó en una sala de profesores. Ahora estamos en enero, en muchos colegios uno ve cosas como esta. Llegó un profesor nuevo, lo vi, yo estaba allí en esa sala de profesores, lo vi, lo escuché. Un profesor pregunta, era nuevo, un profesor nuevo, acaba de llegar, ahora en enero. Y pregunta, porque en esta semana en mi país ya entran los profesores y los estudiantes entran la 1 de febrero. Los profesores entran a formación, capacitación y toda la cosa. Y un profesor pregunta en la sala de profesores, bueno, ¿y acá cómo hacen para que los estudiantes analicen? Y había otro allá en la greca, en la cafetera, tomando café. Y le dice, profe, es muy fácil. Usted los pone a analizar y ellos analizan. Eso no es cierto. No es cierto. Nadie analiza porque lo ponen a analizar. Nadie es capaz de criticar algo porque lo ponen a criticar. Entonces yo no puedo seguir cometiendo errores tanto en el sistema escolar como universitario, decir, analicen, critiquen, ya les di el texto, piensen, piensen. Ha sido un error neurodidáctico que se ha cometido. No, está demostrado que el cerebro aprende a analizar y a criticar con mayor facilidad cuando se les da un procedimiento, un paso a paso, llámalo método, llámalo técnica, llámalo herramienta. O sea, que si queremos hacer realidad
un mejor sistema educativo en nuestra nación, este año los invito a tomar mucho más en serio el estudio del método. De hecho, en estos días me preguntaban que cuál ha sido uno de los grandes cambios que está sufriendo la educación actual. Pues uno de los grandes cambios que la educación actual está sufriendo es que estamos pasando del énfasis en dictar contenidos al énfasis del estudio del método. Y ahí es donde toma relevancia el análisis, la crítica y la creatividad. No se puede ser un sujeto analítico, pensante, creativo y crítico, incluso mejor persona, desarrollo humano, si no se implementan métodos, técnicas, estrategias, herramientas, instrumentos. Es esencial implementarlo. Y alguien dirá, ¿y por qué? Porque la clave está en aprender cómo administrar conocimiento. Ustedes se acuerdan que el mejor estudiante hace unos años atrás era el que más cosas sabía. A ver, ¿quién me dice qué es una célula? Yo, profe. A ver, ¿quién me dice cuáles son las partes de una célula? Yo, profe. ¿Qué tipo de célula hay? Yo, profe. A ver, ¿quién me pasa el tablero y me hace tal cosa? Y ¿se acuerdan que ese era el mejor estudiante? Alguien dirá, y es que ya no, ya no. ¿Cómo ha cambiado la realidad, colega? El mejor estudiante ya no es el que más cosas sabe. Espera, espera, para porque me estás preocupando, Pablo. El mejor estudiante hoy es aquel que sabe qué hacer con aquello que sabe. El mejor estudiante es aquel que sabe de gestión de conocimiento. Es aquel que sabe administrar conocimiento. Mira, tú encuentras personas con pregrados, especializaciones, maestrías y doctorado y su vida es un desastre. No solo su hogar, su interacción cotidiana, ya está hasta arruinado. Y uno dice, ¿cómo es que alguien con tanto estudio es un desastre? Porque no ha comprendido lo esencial, que el mundo de hoy cada vez pide menos personas que sepan cosas. El mundo de hoy está pidiendo gestores de conocimiento, sujetos que sean capaces de administrar conocimiento. Y el conocimiento se aprende a administrar a través del uso de qué? De métodos, de técnicas, de herramientas, de instrumentos y de estrategia. Para Pablo, quiere decir que hoy el contexto escolar versus universitario debería hacer más énfasis en el estudio del método. Correcto, es lo que he estado diciendo. Espero hacerme entender en esto porque es como la columna transversal de lo que quiero exponer. No se puede desarrollar pensamiento analítico, crítico y naturalmente creativo sin el estudio del método. A ver, ¿cuántas veces no hemos visto profesores que entran al aula de clase y dicen, bueno, muchachos, hoy les voy a desarrollar su creatividad. Saquen una cartulina de un octavo, hagan un dibujo libre. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es una vagabundería. Así no se activa el pensamiento creativo para nada. O lo otro, aquí les estoy entregando un texto, analicen ese texto, sean críticos. Pues obvio que no va a pasar el tal análisis y el tal crítico. Lo más probable es que te vas a decepcionar del resultado, pero no le echen la culpa a los niños, adolescentes, jóvenes universitarios, porque no fueron capaces de hacerlo. No, es que usted, para poderse llamar un profesional de la educación, usted debe ser un experto en el método, que es un trabajo que en una próxima sesión que nos encontremos, podríamos centrarnos solo en el estudio del método de análisis y el método de crítica, que allá no podemos ir hasta no desarrollar este primer encuentro que quería hacer con ustedes de sensibilización. Entonces, ya comprendí, estoy listo para activar el pensamiento analítico y crítico. Listo. Ya, ya hago eso, estoy listo para proponer, para opinar, para innovar, para crear. Todo esto me va a transformar en un mejor ser humano. Mire, ustedes saben que yo habito en un país que se llama Colombia, vivo en Bogotá, Distrito Capital. Es una nación que tiene todos los actores de violencia del planeta Tierra. Tiene guerrilla, paramilitares, delincuencia común, delincuencia organizada, unos niveles de los más altos de América Latina de ciberbullying, ciberacoso, de lo que llaman acá mal llamado matoneo, no me gusta esa palabra, pero estoy usando la que usan acá en Colombia, y de bullying, y de maltrato escolar terrible, y de suicidio. Es una nación descompuesta. Entonces, no importa que sea una nación de izquierda, derecha, eso es lo de menos. Es que
lo que hay es que focalizar el problema, porque si el problema lo ideologizas, entonces es complejo solucionar un problema. Ay, qué fastidio con la gente que todo lo quiere ideologizar. Entonces, concentrémonos. Esta es una nación que dentro de la academia se ha adquirido mucha conciencia sobre el problema. Si usted entra a la página del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, es fácil, usted pone Google Colombia y se mete a la página del Ministerio de Educación de Colombia, va a encontrar miles y miles y miles de documentos, decretos, leyes, resoluciones, sentencias de la Corte sobre convivencia, sobre cultura de la paz. Ahora se acaba de, se instauró hace 2 años, hace 3 años la Cátedra de Cultura de la Paz. Y ahora se acaba de instaurar otra cátedra que se llama educación emocional. Y además se sacaron documentos sobre ser y saber. O sea, es un país que está demasiado preocupado con el problema de hacer realidad una mejor sociedad, de que la gente se comporte bien, de que sea educada, y no se ha logrado. Fíjense lo que estoy diciendo. Colombia es uno de los países que en el mundo entero ha producido más información sobre inteligencia social, inteligencia emocional, cultura de la paz y todo lo que usted quiera, convivencia. Y sin embargo sigue siendo violenta y agresiva. Luego me voy a Finlandia y encuentro que ellos no necesitan de esos documentos y conviven. Claro, ¿qué descubrí? No es el empapelamiento, no es la elaboración de documentos tras documentos que construye una mejor nación. Es algo esencial que está abajo en la base de esta escalera. Se llama comprender nuestra realidad, comprender la causa. Si tú no entiendes cuál es la enfermedad, o sea, qué origina tu enfermedad, qué está causando tu enfermedad, pues a ver, mm, tú lo que haces es que sigues alimentando el problema. Entonces, un hogar se puede salvar tomando conciencia de la causa que está originando el deterioro de ese matrimonio. Una institución educativa se puede salvar de desaparecer. En Colombia desaparecen un promedio de 600 instituciones educativas al año privadas. Es una cosa terrible. Hay una crisis acá de instituciones educativas privadas. ¿Cuáles no están desapareciendo? Las que han entendido la causa. En Colombia hemos determinado 5 causas que hacen desaparecer a una institución privada. Entonces, si uno no comprende lo que origina un problema, no lo puede solucionar, ni a nivel empresarial, ni a nivel familiar. Y Pablo, y esto que usted está hablando tiene que ver con pensamiento crítico. Ahí entonces, el pensamiento crítico parte de entender nuestro chicharrón. Si usted no entiende las causas de su realidad, no hable de pensamiento crítico porque se va a ahogar usted solo. Podría construir todos los artículos y los ensayos que usted quiera sobre pensamiento crítico, pero si usted no habla de causas, usted no está hablando de pensamiento crítico, porque lo que causa algo es a lo que hay que atacar, lo que hay que frenar, siempre en todas nuestras realidades. En la pandemia, en Colombia desapareció el 40% de las instituciones de preescolar en la sola pandemia y el 23% de las instituciones privadas de básica primaria, secundaria, es una cosa terrible en pandemia. La pregunta es, ¿quiénes desaparecieron y por qué? ¿Y quiénes no desaparecieron y por qué? Voy a dar un ejemplo. Encontramos que en el preescolar era muy fácil, un preescolar, una institución de educación inicial de lo que llaman en algunos países de Centroamérica parvularia, era muy fácil desaparecer en pandemia. Porque ¿quién va a tener a un niño tan pequeño en una computadora si la mamá se lo puede explicar? Es decir, muchos colegios que hicieron no entendieron el problema y entonces replicaron el mismo sistema educativo presencial a lo digital. Claro, después de la pandemia se entendió que el sistema educativo no estaba preparado para educación virtual. Bueno, demasiado tarde para entenderlo. Pero lo que me refiero es que ¿cuáles son las que no desaparecieron? Las que averiguaron las posibles causas para desaparecer. Y una posible causa, ¿cuál es? Es volver una clase monótona
explicándole a un niño a través de un tablero, de una pantalla, pues eso no iba a ser nada atractivo ni para papá ni para mamá. Entonces, ¿qué hicimos con algunas instituciones educativas que asesoramos y no desaparecieron? Pues construimos un material interactivo, animaciones, caricaturas. Fue una inversión económica grande, pero permitió salvar a instituciones de educación inicial porque a los papás les encantó cómo los niños a través de solo lo visual, sin letras y palabras, podían ver el material solo y luego interactuar con la maestra diciéndoles que entendieron, cómo resolvieron el asunto y el problema, y luego se les mandaron las fichas físicas a los hogares. Y los papás eran divertidos de que no tenían que dedicarle ni un minuto al niño, porque a ese problema había que solucionarlo. Que papá no tuviera que estar pendiente de un niño de 6 años de edad, 5 años de edad. Claro, el niño utilizó unas fichas fáciles de entender que no tenían letra, no tenían explicaciones, solo la imagen les explicaba y resolvieron todas las actividades y aprendieron. Esas instituciones aplicaron estrategias como esa y se salvaron. Pues eso es gracias a ser crítico con uno mismo. Cuando se es crítico, se salvan los problemas y se construye una mejor realidad. Por eso el pensar, el ser crítico me lleva a la innovación. No puedo innovar si no soy autocrítico y crítico con una realidad. ¿Cómo innovas en una institución educativa si no has sido primero crítico sobre lo que está funcionando mal en una institución educativa? La peor desgracia de un educador tiene un nombre, se llama institucionalización. Esa es la peor desgracia de un educador. ¿Qué es la institucionalización? Es, Rueda me está levantando la mano. Termino la idea, Rueda, y te doy la palabra, ¿vale? ¿Qué es la Doctor, perdón que lo interrumpa. De hecho, tenemos pensado hacer una sesión muy cortita al final de preguntas y respuestas. Entonces, si nos apoya a ir enfocando para llegar a esa parte, le agradeceríamos mucho. Gracias. Pero espérate, ayúdame, Liliana, freno a qué hora para hacer ese ejercicio? Doctor, si usted ya puede ir cerrando en unos 5 minutitos más, 5 o 10 minutos, estaría perfecto para alcanzar a contestar alguna pregunta de los participantes, por favor. Listo. Entonces, rápidamente, la institucionalización, ese individuo, ese sujeto, esa realidad que ya está conforme dentro de un contexto y todo lo ve bien. Por eso hay docentes que llevan 20, 30 años en una institución y todo lo ven bien, pero llega un docente nuevo y ve muchos errores en la institución porque viene de afuera y ve realidades que el que está dentro ya no puede ver porque está institucionalizado. Seguro ustedes se acuerdan de esta película de Morgan Freeman que se llama Sueños de fuga, también la llaman Sueños de libertad, de un preso institucionalizado y de un preso, o bueno, se les llama interno, un interno institucionalizado que le dicen, hey, te tienes que ir ya para tu casa, eres libre. Y él decide agarrar a otro interno y ponerle el cuchillo en el cuello y dijo, yo no me voy. Si tengo que matarlo para quedarme, lo mato. Bueno, finalmente le quitan el cuchillo, lo sueltan y se ahorca afuera. No, estaba demasiado institucionalizado. Luego acá en Colombia pasó algo real. Esa película está basada en un hecho real de Estados Unidos. Hay mucha gente que vive institucionalizada. Cuando la sacan de su zona de confort, entra en crisis. Pero había otro interno en esa misma cárcel que duró 20 años planeando su libertad. Poquito a poquito, con un cincel hizo un gran túnel por debajo y bueno, y se liberó. Ok, no se puede ser crítico cuando se está institucionalizado. Es decir, ven esta diapositiva. Hay un sujeto que decide liberarse, decide irse. Ese es el crítico, el que decide salir de ese saber conocer, saber hacer, saber ver, saber hacer, saber conocer, saber hacer. Hay un material que yo les quiero dejar acá que les va a ser de gran importancia, pero que tiene que ver con las dimensiones en el pensar, para que cuando nos reunamos a estudiar el métodos de cómo ser crítico, cómo lograr que nuestros estudiantes sean críticos y analíticos, pues tengamos estas ideas sobre las dimensiones del pensar. Pero quiero dejar algo claro acá, los verbos. Si quiero desarrollar clases, debo plantear habilidades del pensamiento con estos verbos. O sea, quiero activar el pensamiento analítico y crítico. Entonces debo trabajar verbos como duda, profundiza, contrasta, argumenta, refuta, analiza, demuestra, sustenta, debate, explica con fundamento, critica, comprueba, refuta. Estos son algunos verbos. Les voy a enviar un listado
de 250 verbos solo para el pensamiento crítico, para desarrollar actividades de pensamiento crítico. Estas son las de el aperitivo, ¿no? Se han visto que en la internet se encuentra y que función gratuita y la otra que es la premium. Bueno, la premium se las envío ahorita más luego. Esta es la gratuita. Ok. Tipos de preguntas que puedo plantear para activar el pensamiento crítico. Preguntas interpretativas, preguntas analíticas, preguntas complejas, preguntas de dilema. No pueden faltar jamás las de dilema si quiero desarrollar el pensamiento crítico en mis estudiantes. Preguntas abiertas, preguntas de factibilidad, pregunta esencial, preguntas metacognitivas, preguntas para la crítica, preguntas científicas, preguntas de predicción, preguntas socráticas, preguntas retóricas, preguntas inductivas, preguntas de investigación, preguntas de comparación. Esos son algunos tipos de preguntas, ¿verdad? Que puedo activar dentro de mi compromiso de desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, aquí hay un listado de métodos, pero la idea es estudiar. O sea, si vamos a desarrollar el pensamiento crítico, está el método hermenéutico, el de análisis crítico del discurso, el análisis semiótico, el narrativo, el comparativo, el estadístico, el retórico, el estructural, el fenomenológico. Estas diapositivas se las dejo como para que tengan ahí lo que es el ámbito principal, la descripción de síntesis, ¿verdad? Y la columna que les creé acá a la derecha sobre la validez internacional. ¿Qué entidades internacionales validan estos métodos para el desarrollo del pensamiento crítico? Entonces, hasta aquí. ¿Qué les he planteado? Que sí es posible hacer realidad una escuela, una universidad, donde los sujetos en todas sus áreas, disciplinas y en todas sus carreras que estudian, incluso técnicos, tecnológicas o universitarias, profesionales, s- tengan pensamiento analítico y crítico en todas sus carreras, porque eso los va a volver no solo un mejor profesional, los transforma en un mejor ser humano. Porque crítico no es aquel que fastidia, crítico es el que comprende, descubre lo que los demás no ven. Es aquel que además de que encuentra problemas donde los demás no los ven, pero que son reales, plantea posibles soluciones y orientaciones. Pero la mala noticia, no me quiero despedir con mala noticia, es que aún vivimos en un contexto latinoamericano donde la crítica no se asume, tal vez por el estilo de alguno. La crítica aún no se asume como una realidad vital en nuestra sociedad y es la que realmente nos llevaría al progreso social, emocional y pues científico y económico en una nación. Muchas Ok, gracias. gracias, doctor. Y bueno, nosotros le damos muchas gracias al doctor Pablo Romero por su valiosa información o conferencia que nos ha dado el día de hoy. Le invitamos a que vayan a su canal de YouTube para que vean el contenido premium también y esperamos que próximamente lo tengamos de vuelta por este lado. Y ok, a continuación vamos a dar de manera breve eh, un inicio el espacio de preguntas y respuestas. A partir de la conversación que se estableció en el chat, doctor, me permito hacerle una pregunta a partir de las aportaciones que formuló el maestro Aviña Iglesias Marcial y el maestro Marco Pérez, que dice lo siguiente: ¿cómo puede el docente, mediante el arte de preguntar, responder y diseñar ejercicios cotidianos, guiar al estudiante para que desarrolle la capacidad de discernir entre lo aparente y lo esencial, especialmente en contextos de alta abstracción como las matemáticas y las ciencias, considerando la diversidad cognitiva y la formación previa del alumnado? Eh, las preguntas fueron múltiples, se las haremos llegar después. Creo que tomando más o menos las ideas de varios de ellos, esta pregunta podría resumir varias de las preguntas de los docentes que quien realmente preguntaban mucho esta parte de cómo le podemos hacer en el aula. Adelante, doctor, por favor. Excelente pregunta. Y realmente recoge pues toda la intención de lo que estamos aquí planteando. Bueno, tu pregunta tiene que ver con, tiene que ver con imaginarios de los estudiantes, imaginarios del educador, y tiene que ver con las múltiples ideologías que habitan en un aula de clase. ¿Qué es un aula de clase? Un aula de clase es una microsociedad.
Es decir, encuentras la diversidad de pensamiento, ideologías políticas, religiosas y concepciones culturales que desees. Es importante que concibamos las aulas de clase como microsociedades, ¿no? Estoy en una sociedad diversa. Entonces, si quiero llevar a mis estudiantes a que trasciendan la apariencia, lo light, a que vayan a contemplar lo profundo, necesitamos intervenir numerosos componentes, como cuáles. La literatura es el uno. Aquí no voy a decir cuál es el primero, el más importante, el segundo, el tercero, sino te los doy en lluvia de ideas. Uno es la literatura. No es lo mismo, comencemos con los niños, no es lo mismo niños que en mi país, sábado y domingo a las 7 de la mañana, se levantan a ver los hermanos Green, 8 de la mañana y por allá a las 9 de la mañana, hermanos Green. Y luego llegan el lunes a leer cuentos de los hermanos Green. A ver, es muy difícil. La profesora, el profesor pueden ser muy analíticos, muy críticos y querer despertar mente, pero son los mismos cuentos de siempre. Intervengamos la literatura. ¿Por qué, además de los hermanos Green que lo da la televisión latina, ¿por qué no le damos literatura como estas? El otro lado, de István Banyai. Cuentos para contar en un minuto, de Victoria Bermejo, que es el resultado de un estudio doctoral sobre sobre las ideologías, las concepciones y pedagogías presentes en la literatura que nos han transmitido. Entonces, ¿qué hace ella? Recoge los mismos cuentos de los hermanos Grimm y los cuentos que siempre nos han enseñado y les da un giro en una página. Son un poco menos de una página, de media página. Y ahí te cuenta Caperucita Roja, te cuenta los Ángel y Gretel, todo, pero cambiado. Es decir, tiene el debate dentro. Lo que hace que el niño piense. O sea, el solo cuento que está allí en Cuentos para contar en un minuto pone a pensar a los niños sin que el profesor y la profesora se tengan que esforzar a poner a pensar al niño. Entonces, fíjate, la literatura. Ahora lleva eso a la básica primaria, a la secundaria y a la universidad. O sea, ¿qué tipo de libros leen nuestros estudiantes? En La Guajira me abordó un profesor de una universidad y me dijo, oiga, yo cada vez me convenzo más que lo más importante es el estudiante. La universidad es lo de menos. ¿Qué? Por favor, no digamos esas cosas. Le dije, escógeme una carrera en la que trabajas. Entonces, listo, dame los libros que ponen a leer. Le dije, ahora entrémonos. Nos entramos me entré a Google Académico. Pongamos lo más actual que hay. Mira, están leyendo esto, no lo están leyendo. Pues en las universidades, te ponen a leer esos artículos, te ponen a leer esos libros. Ahí ya hay una gran diferencia en el tipo de literatura que leen nuestros estudiantes. Bien, dos. La primera es que transmití la literatura. Dos, la ideología educativa con la que llega un educador. Un educador dogmático no abre la mente. Un educador que llega sesgado con una ideología, ya sea política o religiosa, no puede desarrollar, pasar a un niño de la apariencia a lo esencial. El educador no es un vendedor de ideología. El educador es un activador y un dinamizador de conocimiento. Es decir, el papel del educador es ahora traer las múltiples concepciones que existen sobre una misma realidad. Van dos. O sea, necesitamos un educador con mente abierta que ponga a la derecha, a la izquierda, al socialismo, a las estructuras democráticas, a las múltiples concepciones, a la religión cristiana, católica, anglicana, luterana, metodista, sintoísta, islámica, budista, a concebir en el salón de clase. Eso cómo abre la mente de un estudiante. Si tuviera más tiempo, les contaría una experiencia. Yo soy teólogo. Cuando fui profesor de religión, cómo le enseñé todas las religiones y me conseguí amigos islámicos, hinduistas, budistas, de diferentes concepciones cristianas para que fuesen y le diesen charla. Pero yo preparaba a los niños para que los levantaran a preguntas. Y los sábados logré convencer a los papás para que me acompañaran a que los niños tuviesen experiencia en diferentes concepciones religiosas. Bueno, les abrió la mente sobre las concepciones religiosas y se volvieron muy respetuosos de las religiones. Fíjate. Tres, a ver, las metodologías con que se llega. Imagínate, durante mucho tiempo se ha enseñado. La clase se divide en tres partes: inicio, desarrollo y cierre. A ver, por favor, ¿eso qué es? Eso es una tontería. Eso no es cierto. Claro, lleva eso todos los días
inicio, desarrollo y cierre. Hoy no, el mundo cambió. Tú puedes empezar con el cierre, puedes empezar con el desarrollo, puedes empezar al final puede ser el inicio. Lo importante es que la clase siempre tenga cuatro experiencias. El estudiante comprende de manera autónoma, el estudiante piensa, el estudiante propone, es decir, vive una experiencia creativa y el estudiante siente que evolucionó como mejor persona. Si ves, a eso me refiero, ese es el tercer elemento. ¿Con qué concepciones metodológicas llega? Cuatro, a ver, tecnología e inteligencia artificial. Mire, encuentro demasiados escenarios que están satanizando a la tecnología y a la IA. Claro, no tienen ni idea de lo que es la neurodidáctica de la inteligencia artificial, que cada vez está tomando mucho más fuerza. ¿Listo? Entonces, desde este punto de vista, te he dado cuatro aperitivos que hay que tener en cuenta, que no pueden faltar. Pues el quinto, pues tiene que ver con toda la concepción emocional y social. Si un estudiante se siente seguro en clase, siente que su profesor lo protege de ataques, lo protege de la burla, lo protege del maltrato, créeme que ese estudiante aprende mucho más rápido a que si no es protegido. Hay unos estudios, el estudio de la CERCE, que es del año 2006, demostró que entre el 40 y 49% del aprendizaje de un ser humano se debe al buen trato, se debe al ambiente escolar y universitario que tú seas capaz de crear. O sea, que un profesional de la educación que logre crear un ambiente agradable de convivencia, de respeto, de interacción, tiene mayores posibilidades de mejores resultados que el que no crea ese ambiente. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Estoy segura de que nos deja con ganas de conocer más información o de tener acceso a una siguiente plática en otra ocasión. Y bueno, pues ahora sí que agradecer profundamente su participación. Daré también lectura a la constancia otorgada por la DIGEDPA al doctor. Entonces, en lo que nos la presentan. También queremos agradecer a la comunidad que nos está acompañando el día de hoy. Y ahora sí, la constancia dice lo siguiente. La Universidad de Colima otorga la presente constancia al doctor Pablo Romero Ibáñez por dictar la conferencia magistral Habilidades y Estrategias para el Desarrollo del Pensamiento Crítico en el aula como parte de las jornadas académicas del 12 al 21 de enero de 2026. El día 15 de enero de 2026 en la modalidad en línea con duración de 1 hora y con valor curricular. Atentamente estudia, lucha y trabaja, Colima, Colima, enero de 2026, por parte o firmado por la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo de Personal Académico. Doctor, agradecemos muchísimo su participación, nos deja con muchísima información que nos va a llevar a la reflexión para poder también nosotros empezar a tratar de buscar estrategias y llevar o fomentar el pensamiento crítico en nuestras aulas. De igual manera, agradecemos la participación de todos los docentes de los diversos niveles que con su presencia reafirman el compromiso a la mejora de la práctica en nuestras aulas. Les recordamos pues que esta conferencia magistral ha sido parte de un ciclo y el día de mañana se reanuda con la conferencia magistral de buenas prácticas docentes utilizando inteligencia artificial a cargo de la maestra Ana Enríquez Orrego de la Universidad de las Américas. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante. Me llevo un montón de ideas que tengo que analizar y estoy segura que todos estamos igual. Y bueno, sin más por el momento, damos por concluida esta conferencia y les deseamos un excelente día. Muchísimas gracias.